El señor Betseray Richards, diputado recién electo del 86, está con nosotros esta mañana. ¿Cómo amanece, señor Betseray? Muy bien, gracias Susan y Hugo y a la audiencia, gracias por la invitación. La verdad es que tuvimos 3 días de vigilia en la Junta Circuital de Escrutinio, un proceso un poco engorroso del conteo de los votos, pero ya ayer al mediodía fuimos proclamados oficialmente como diputados electos del Circuito 86. ¿Cuántos votos sacó? Saqué 33.600 votos, lo que me convierte en el diputado electo con más votos de mi circuito. Ahora, yo veía la imagen, y a usted lo conozco obviamente por el tema de su rol como periodista. Está otro señor que está por la libre postulación, al doctor Alain, porque es diputado reelecto ahora por Realizando Metas, anteriormente estaba por Cambio Democrático, es el famoso diputado de las aulas de Perico, ¿no? Ahora me enteré también que de la cebolla. Así que eso nunca se me va a olvidar. Perico, cebolla, hay una mezcla, ¿no? Pero hay otros rostros allí nuevos, tanto también del Partido Revolucionario Democrático. Se queda la diputada Zenobia y gana este diputado. O sea, ¿qué mensaje realmente usted cree que dio el elector de este circuito que ha estado mandando mensajes desde las últimas elecciones, con varios candidatos que se han quedado u otros que han salido por chiripa, como digo yo? Bueno, el mensaje que manda el electorado no solo es de caras nuevas, sino es de rendición de cuentas y de transparencia. Los partidos políticos se han quedado, digamos, sin una representación de los que eran los fuertes del circuito 86 antiguo 810, y definitivamente que situaciones como el debate minero le pasó factura a los diputados que se quedaron por fuera. La situación que se dio en el 2022 con el alza del tema del combustible, las posiciones tal vez no firmes que tuvieron los diputados, que al final el circuito 86 antiguo 810 está viviendo exactamente los mismos problemas que tiene desde hace 30 años. Cuando hablamos de un tema como la falta de agua, que yo he sido un defensor que cada residente de mi circuito, no solo del circuito, porque al final desde la Asamblea Nacional me va a tocar pelear para que las leyes y lo que hagamos tenga un impacto nacional, que cada panameño tenga agua en su grifo. Eso en un país con tantas fuentes hídricas como Panamá no debería ser uno de los retos todavía pendientes, sin embargo lo tenemos. Y lo que habíamos denunciado, que justamente uno de los diputados del circuito 86 antiguo 810, que por suerte y gracias al electorado quedó por fuera, estaba recibiendo algunos contratos de camiones cisternas por parte del IDAN. Entonces, el pueblo había elegido en las elecciones pasadas a 4 diputados para que solucionaran problemas tan básicos como la falta de agua, el tema de las escuelas, el tema de los centros de salud, que hay algunos que se están cayendo a pedazos, que la gente tiene que seguir yendo a las 3 de la mañana para conseguir un cupo. Es un tema de vieja data. Y los 4 se quedaron bajo un silencio cómplice. Entonces el mensaje alto y claro es que la ciudadanía te escoge para que tú defiendas su derecho, las leyes y la Constitución. Algunos silencio cómplices y otros al sonido, escuchando el sonido de la caja registradora, porque le aporta mucho esta situación. Y es doloroso porque en el tema agua, teniendo el Canal de Panamá de la forma en que lo administramos, sería una excelente oportunidad para que en el mundo vinieran, de todo el mundo, vinieran a estudiar administración de aguas en vez de lo que tenemos, que la gente va a estudiar administración de aguas a Israel, por ejemplo, que es un país desértico. Mire usted las grandes contradicciones. Nosotros deberíamos ser maestros, enseñarles al mundo de cómo se administra bien el agua. Pero yo quisiera que hablemos de ese tema y algunos más, pero quiero volver un poquitito a su primera respuesta. Te habló de la vigilia de estos 3 días, pero esta vigilia de 3 días fue el colofón de una de las campañas más difíciles, más duras, más reñidas, no solo por lo que pasó dentro del circuito. Yo creo que principalmente por lo que pasó en la periferia, por lo que pasó fuera. Incluso de algunos colegas que le hicieron a usted esto todavía mucho, pero mucho más difícil. Y siento que hay algo anecdótico en eso que contar, Betseray. ¿La pelea fue más dura a lo interno o lo que tuvo que enfrentar fuera del circuito y contra poderes instituidos a propósito? Claro, por supuesto que sí. Para tal vez los que no saben, para poder yo lograr mi candidatura, o sea, primero me convertí en el candidato con más firmas de libre postulación independiente de mi circuito y a nivel nacional. Y por otro lado, en el camino, como yo trabajé en CERTV, eso es sabido, era parte del equipo de noticias del Sistema Estatal de Radio y Televisión,
Posterior a mi salida, se da una situación en la que entran 3 denuncias ante el Tribunal Electoral de los 3 diputados de mi circuito, que, dicho sea de paso, además fui multado por $1.500, se presentó apelación ante los magistrados del Tribunal Electoral, se echó hacia atrás. Posteriormente, ya cuando pensé que había librado la mayoría de las batallas o las batallas más complejas, entra la Fiscalía Electoral, que a mi juicio investiga de manera selectiva los casos que tienen que ver con clientelismo, con uso de los recursos del Estado, porque todos hemos visto cómo diputados han regalado bicicletas, bolsas de comida. Susan, usted mencionaba el tema de la cebolla, el tema de la jaula de perico, el tema de los jamones en diciembre, que eso es una muestra de clientelismo y es parte de lo que tiene el sistema podrido, el sistema electoral. Entonces, la Fiscalía Electoral entra en una investigación en la que interpreta uno de los artículos del Código Electoral, el artículo 33 para ser específico, que indica que los ministros, viceministros, gobernadores, directores generales de instituciones tienen que renunciar 6 meses antes de las elecciones. Yo dije, oye, esto no tiene ni pie ni cabeza. Me notifican y yo digo, señores, estamos gastando recursos del Estado porque la Fiscalía Electoral es pagada por el Estado. El Tribunal Electoral es pagado con recursos del Estado, subiendo y bajando escaleras por el gusto, porque al final el propio Tribunal Electoral dijo, ¿sabes qué? Este caso no tiene ni pie ni cabeza. Bien, y ese es solamente uno de los tantos capítulos de enfrentamientos que usted tuvo, el que tuvo que presentarle batalla. Vuelvo ahora sí al tema del agua, que es un tema nacional, preocupación nacional, y se lo voy a casar con el tema minero. ¿Por qué? Porque primero usted viene de un sector que se supone se beneficiaría de una probable potabilizadora allá en el río Bayano. Pero ese es un área y una zona que hoy, mientras hablamos, hay quemas y se está devastando. O sea, no es una fuente de agua segura. ¿Qué hacer con el tema agua para seguir teniendo, a nivel legal, a nivel de ley, ¿no? Sí. Porque para que se pueda dar agua a la gente hay que cuidar la fuente de agua. ¿Qué hacer para que no perdamos nuestras fuentes hídricas? Y no sé qué más ha pensado usted en este sentido, en el tema de las aguas. Y si esto riñe con un tema que el presidente electo dijo esta mañana va a ser el segundo que va a enfrentar, segundo tema nacional que va a enfrentar, que es el tema minero. Pero tenemos que discutirlo con seriedad, decía él, sabiendo que este fue un tema, tomando las palabras del propio presidente, en el que se pagaron consecuencias de otros errores. No solamente se habló con seriedad del tema minero. Esos dos temitas que siento que hay vasos comunicantes. Claro. ¿Cómo lo abordaría usted desde la propia Asamblea? Mira, yo creo que por un lado, cuando se creó el Ministerio de Ambiente, se nos había prometido que sería una institución mucho más robusta, defensora del ambiente, que cuidara los intereses del Estado, los intereses ambientales. Sin embargo, cuando usted menciona debate minero, veíamos un ministro de Ambiente que más que defensor del ambiente parecía defensor de la propia empresa minera o defensor de los intereses económicos que se estaban manejando en ese momento. Eso por un lado. Hay que despolitizar el Ministerio de Ambiente. Mientras sigamos nombrando personas no idóneas dentro de instituciones como el Ministerio de Ambiente, vamos a seguir teniendo la misma realidad. Aquí en Panamá, cuando hablamos de quemas, ¿cuántos guardaparques hay nombrados? Nos vamos a Cerro Azul, que es un área protegida, si acaso para una cantidad de hectáreas enorme. Hay si acaso 2 guardaparques. Entonces, ¿cómo tú pretendes, si no le destinas los recursos para cuidar los espacios naturales, cómo pretendes que no se den ese tipo de situaciones de quemas? Y por el otro lado, desde el rol legislativo debe ejercerse la fiscalización de los recursos del Estado. Hay un proyecto que hace algunas semanas denunciamos públicamente que está ejecutándose de una manera, no sé si de manera deliberada, pero muy lento, porque debió estar listo en el 2022, según la información a la que tuvimos acceso, que es el anillo hidráulico del Este. 148 millones de dólares en tuberías y sistemas que en su inicio y en su momento se prometió que era para llevarle agua a toda el área este, no solo el circuito 86 antiguo 810, sino también hasta las zonas de Chepo que no tienen agua. Hay un desorden, digamos que en cuanto a la elaboración de algunas comunidades, hay asentamientos informales que no tienen agua, que ya están en el proceso de legalización y que hoy depende de los caminos de cisterna que a su vez son parte del negociado que hemos denunciado en los últimos años. Entonces, el anillo hidráulico del Este, para que tengan una idea, al lado del hospital Irma de Lourdes Sanetatos, hay una cantidad de tuberías abandonadas de este proyecto que debió ser entregado en el 2022. ¿Por qué nuestros diputados no dicen nada sobre el tema? Los 4 diputados del circuito
además de los de Chepo, ¿por qué no dicen nada sobre el tema? ¿Por qué no denuncian que ese proyecto está atrasado? Porque probablemente están siendo beneficiados con el tema de los camiones cisterna. Entonces la idea de la Asamblea es que rindan cuentas. Ese es un proyecto de CONADES. CONADES va a tener que explicarle al país. Eso viene de la administración de Juan Carlos Varela. Sí, correcto. Ese es un proyecto CONADES va a tener que explicarle al país qué pasó con ese proyecto, por qué se ha retrasado, la empresa, si es que no hubo pago, si es que Contraloría, porque hay un tema en Contraloría. Hay proveedores y empresarios, que es un secreto a voces, que si no se bajan del bus, como se dice, no se desembolsan los recursos y los proyectos no avanzan. Entonces tenemos diputados cómplices, tenemos una Contraloría que se presta para el juego, tenemos diputados que se benefician con los camiones cisterna. Entonces el problema es más complejo de lo que parece. ¿Qué propone usted, Iván? ¿Un proyecto de ley para destrabarlo? ¿O qué es lo que, porque hay que hacer algo Sí. en materia legal. Desde la el tema de mi ambiente, nos ha presentado dos cositas, el de mi Sí. ambiente y ese Sí, tema. desde la Asamblea pedir rendición de cuentas al CONADES, que es la institución encargada para que explique a qué se debe la demora, y por otro lado al nuevo Contralor también exige rendición de cuentas de qué es lo que ha pasado, si es que se trata de un tema de pago. Si la Contraloría desembolsó los recursos, Ahí la cosa es diferente. ahí es diferente y hay que tomar otras acciones. Ahora, señor Betzeray, ya usted pasó su campaña, ya esperar nada más buscar el vestido blanco para el 1 de julio. Me imagino que debe tener muchos sacos por su perfil de periodista, pero el pueblo necesita mucho más en esa asamblea. En las pasadas elecciones renovamos la Asamblea Nacional y fueron muy pocos realmente los que fueron a trabajar. Algunos temen que se contaminen, que se contagien de ese estilo. Hay pocos diputados reelectos, pero de esos pocos diputados, esos tienen muchísima experiencia política, por llamarlo de alguna forma. Tenemos a un Raúl Pineda, a un Benicio Robinson, a un Poppy Varela que regresa, a un Tito Afú que regresa a la Asamblea, a un Moisés Cohen, y hay figuras muy fuertes, ¿no? Entonces, esta camada nueva de diputados, la mayoría son millennials, no pasan de los 35 años de edad. Entonces, esa expectativa para ese rol, y cómo realmente lo va a asumir Betzeray, Richard, ¿qué puede esperar no solo el circuito 86, todo el país? Asistencia, buena participación en el Pleno, buenos proyectos presentados, ya van a tener más mayoría de exigir probablemente la comparecencia de funcionarios que no están haciendo su trabajo. O sea, ¿qué podemos esperar desde el 1 de julio cuando usted entre en esa curul? Bueno, lo primero es que yo a la Asamblea no voy a hacer amigos. Ese no fue el propósito con el que yo aspiré a este cargo y no es el propósito con el cual la gente otorgó la confianza de ser el diputado más votado del circuito 86. Yo voy a hacer cumplir las leyes y a hacer cumplir la Constitución. Desde mi perspectiva, yo seré un diputado presente dentro de la Asamblea Nacional y también presente en las comunidades, porque yo creo que existe una desconexión desde lo que se hace en la Asamblea y de lo que piensa la ciudadanía. La ciudadanía no le firma un cheque en blanco a los diputados para que hagan lo que le da la gana, para que vayan a hacer negocios, para que vayan a votar según su perspectiva. La ciudadanía le firma o le endosa el voto para que su voz sea representada en la Asamblea. Entonces tenemos diputados que son electos y en 5 años no vuelven a consultar a la comunidad qué es lo que piensan ¿Usted sobre va a algunos seguir proyectos. en comunicación con su circuito? Por supuesto, vamos a seguir en comunicación No con va a el circuito. regalar No. ni cebolla, ni jaula de perico, Nada. ni jamón, ni con la fiesta del Día de la Madre, lentes, ataúd, me cortaron la... O sea, porque es que el diputado tristemente, Claro. y principalmente en esas áreas de escasos recursos, se ha convertido como en el Robin Hood. Entonces, ya la población mandó un mensaje. No podemos retroceder y seguir haciendo lo que tanto costó que esa gente saliera de ese voto y viniera a otra opción. Ese es el tema. Hay una distorsión del cargo del diputado. El diputado no está para ejercer cargos como un representante. No está para hacer vereda, no está para regalar jamones, no está para regalar bolsas de comida, no está para otorgar becas. Ese es un tema. El IFARU, por ejemplo, es una de las instituciones que se han politizado y una de las propuestas que nosotros incluso presentamos cuando se dio el tema de los auxilios económicos era que, incluso lo presentamos con el compañero Daniel Lombana del Circuito 84, un proyecto o una iniciativa
para que, primero, se despoliticen las becas del IFARU y, segundo, que la figura de auxilios económicos sea eliminada. Yo creo que esta figura le ha hecho un daño a una institución tan digna como el IFARU. No por todos los casos, porque yo sí creo que hay personas que se le otorgaron de manera legítima. Sin embargo, los casos que se han conocido de hijos de amigos del poder político o hijos de amigos del poder económico ha afectado la figura del IFARU. Entonces, lo que hay que ¿Usted generar... iría por reestructurar la norma o eliminarla? Eliminar la figura de auxilios económicos y que se establezcan becas por mérito con parámetros realmente transparentes. Hoy en día no sabríamos quiénes fueron los que recibieron auxilios económicos si no fuese por un diario de la localidad. Creo que fue el diario de La Prensa el que lo publicó. No fue el IFARU el que lo publicó. Si son recursos del Estado, nosotros tenemos que apelar a transparentar la gestión pública. Es decir, si Juan Pérez recibió una beca por mérito, tú en la página web del IFARU tú podrías revisar, efectivamente, él tiene mérito, quién es, cuál es el número de cédula y cuántos recursos le tocaron. Pero actualmente no está pasando eso. De la pregunta anterior que le hice, Sí. retomo el tema minero. ¿Qué posición va a asumir usted con respecto a este tema? Y el presidente, lo escuchaba en sus declaraciones con mucho detalle, decía, no hablemos del contrato, o sea, porque el contrato fue declarado inconstitucional. Él haría valer que esa concesión es nuestra y ante una realidad, la mina existe. Y él decía, abrir para cerrar, de una mina que tiene más de 20 años de vida a propósito. No es algo que salió este último año, tiene unos 20 años. Le uno eso con otra cosa más y que tiene que ver con ustedes en la asamblea, y esto a mí me sonó a música. Fueron declaraciones dadas a nuestro colega y tengo que, en honor a ser justo, decir, las acaba de dar esta mañana a Edwin Cabrera en su espacio. Primeras declaraciones del presidente a un medio nacional. Las valoro mucho. Dice que no habrá descentralización paralela. Eso tiene que ver con los diputados. Que no habrá planillas, eso tiene que ver con los diputados, y que el entendimiento con los diputados no pasa por nombrarle personal en los ministerios. 3 cositas que tienen que ver con los diputados, más lo que se nos quedó en el tintero del tema minero. Sí. Hugo y Susan y amigos televidentes, lo que pasa es que la apertura de la mina o no, eso no debería depender del presidente. Es una decisión que tiene que tomar el país. El país se manifestó en las calles en contra de ese contrato minero que además, a raíz de la falta de transparencia, yo creo que eso fue lo que provocó un estallido social. Lo que debe venir ahora es una discusión y que el pueblo decida. ¿Una consulta popular? Ya sea a través de consulta popular, ya sea a través de referéndum, pero es una decisión que no se puede tomar unilateralmente por parte del presidente porque vamos a tener exactamente los mismos resultados de gente en la calle peleando con justa razón, porque no se sabía qué era lo que se había negociado. Es decir, no se supo si se estaban cuidando los intereses del país. Y claro, eso es lo que está por encima de todo. Bueno, él decía una frase que sí, de hecho la escuché cuando Hugo estaba escuchando la entrevista. Abrir con la mina cerrada para poder hacer el cierre, ¿ok? Operar la mina cerrada para poder que el cierre pueda avanzar. O sea, este es un tema tan complejo, Betseray, que tuvo muchos ingredientes políticos también malintencionados en su momento. Sí. Y mucha desinformación. Además de la desinformación, negociar a puerta cerrada, y cuando tú ves los números, bueno, lo que pasa es que si somos socios, lo mínimo que tú esperas en una asociación entre un Estado y una empresa que va a explotar recursos que son de todos los panameños, es que vayamos 50 y 50. Sin embargo, eso no pasó. Entonces, la falta de transparencia, el hecho de negociar a puerta cerrada, que el pueblo no estuviese enterado, que todas las voces no participaran activamente, que las advertencias de inconstitucionalidad no fueran tomadas en cuenta, porque posteriormente nos dimos cuenta. 25 violaciones a la Constitución. Pero otra cosa aporto allí. Sí. Los tiempos tan veloces de nuestra justicia en muchos temas. O sea, este tema de la mina, ¿cuánto tiempo estuvo realmente en vilo? Y a pesar de estar en vilo, se hizo un contrato. O sea, yo creo que aquí hay como muchas lecciones en materia de país que debemos prestarle atención y no irnos solamente a una. Sí. Susan, y usted menciona lecciones, y Hugo me mencionaba hace un rato el tema de descentralización paralela, que eso también son recursos del Estado y que ha generado que las personas comiencen a entender
por dónde se están yendo los recursos, es decir, como si los recursos se fuesen por el excusado. Permíteme hacerle un alto ahí, ya que va la segunda parte de la pregunta que le hice. Fíjese, aquí se ha demonizado la palabra descentralización, que costó mucho, se logró imperfecta y en este gobierno se convirtió en un perfecto monstruo, porque la idea era destinar recursos a los municipios para que ellos, a través de consultas populares, desarrollaran obras que se necesitaban. La propuesta original, me acuerdo claritos, solo el 10% se usaba para financiamiento de esos fondos, el 90% para obras. Esto se desfiguró tanto que usted podía ya utilizar el 100% para funcionamiento. Es decir, usted no va a ver las obras porque la ley le permite, o sea, es una trampa legal. Y más allá de eso, además del dinero legal, que recibían legalmente, se inventó darle más dinero dije, para fortalecer el poder popular. Fíjese el eufemismo. O sea, había más plata, pero menos obras. ¿Aquí qué tenemos que hacer? ¿Corregir la ley? ¿Qué hacemos con este tema de descentralización para que exista la buena y correcta descentralización, primero? Y segundo, lo otro que me sonaba música, no hay planilla y no hay negociación por puestos en ministerios, instituciones y demás, que eso es lo que acaba de decir el presidente. Bueno, ahí en el caso, comienzo con la última pregunta que me mencionas de las planillas. En ese caso es el propio Ejecutivo el que tiene que amarrarse los pantalones y no caer ante tal vez las negociaciones que quieran establecer los diputados de la Comisión de Presupuesto. Nosotros como bancada independiente, te lo digo nosotros porque al final fui electo por libre postulación, no formo parte de la coalición Vamos, pero sí fui electo por libre postulación, pero nos va a tocar tener una posición firme y aquellos que formen o que formemos parte de las comisiones nos va a tocar también fiscalizar que esas negociaciones no sucedan. Entonces, el Ejecutivo que no ceda ante las presiones y que lo diga públicamente. Nosotros en la Asamblea Nacional estaríamos dispuestos a acuerpar el hecho de que no caigan ante presiones de nombrar personas para que se apruebe el presupuesto de la Asamblea Nacional. Eso es bien importante. Y por el otro lado, lo de la descentralización, el tema está en la falta de transparencia. Es decir, hoy, yo te puedo decir, Hugo, Susan y amigos televidentes, en Pacora hay un proyecto como el de la barriada San Juan de más de $700.000 que debió estar listo en diciembre del 2022. Y hoy en día aún está supuestamente en construcción. Yo me meto en la página web de la Junta Comunal, me meto en la página web de la Alcaldía de Panamá, no sé si se desembolsó el pago, no sé si hubo licitación, o sea, no se sabe qué pasa con la plata. Si yo me meto en la página web de la Junta Comunal de Pedregal, por ejemplo, yo quiero saber qué se hizo con la plata de la descentralización, ya sea la mal llamada paralela, porque al final eso estuvo mal y debió ser investigado, pero como estamos en el país de no pasa nada, eso no puede seguir pasando. Aquí por eso es que hay que tener una buena Contraloría. Por supuesto, tienen que darse las investigaciones. Entonces es un tema de transparencia y habría que modificarla, Hugo, modificar la ley de descentralización para que todo se dé con transparencia. Hoy en día la norma establece que se deben hacer consultas a la comunidad, pero los representantes hábilmente buscan a algunos allegados que son de la comunidad. Es que no hay quien fiscalice que eso se dé. No hay quien lo fiscalice. Por eso. En Pedregal hay un caso, Parque de las Madres, que es un caso que para los pedregaleños ha generado indignación. Proyecto del 2017. En medio de la pandemia, en el 2020, la Junta Comunal de Pedregal, en conjunto con el alcalde saliente, ellos convocan a un grupo de residentes, entre comillas, yo no sé quiénes son. Y los residentes toman la decisión de eliminar de ese proyecto de $1.5 millones la piscina. La eliminan, pero el proyecto sigue costando $1.5 millones. Entonces, en el segmento que nosotros tenemos en redes sociales, ¿de dónde está nuestra plata? Nosotros decíamos, ¿cómo es posible que tú elimines, digamos, que si fuese una sopa, la presa del proyecto y sigue costando exactamente lo mismo? Entonces, hace una falta de rendición de cuenta de los recursos del Estado, Hugo. Mire, yo siento que quizás el nuevo presidente tiene una gran oportunidad de reestructurar mucho todo el sistema público. O sea, cómo debe operar una Contraloría realmente, ¿no? Con fiscalizadores reales, porque hay un control previo sobre todos los procesos, pero al final tú mandas un poco de fotos en un informe y dices que todo eso se hizo y está check, tiene ganchito. Pero hay muchas cosas. La oportunidad la van a tener tanto los jóvenes, las nuevas caras de la Asamblea y de aportar, ¿no? Y el nuevo presidente también de hacer ajustes a muchas cosas para tratar. El modelo ya tiene que cambiar, ya tiene que ir más al modelo del sector privado. ¿Cómo opera el sector privado?
Aquí no es hablar mucho. Aquí lo que toca es hacer. Señor Betzeray, Sí, es. lo veré el 1 de julio con su vestido blanco. Vaya comprándolo desde ya para que encuentre el blanco estoy que es. buscando. Porque El ahí... blanco, no blanco Sí, 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 hueso, sí, sí. ni blanco crema, ni Blanco blanco amarillo, que Blanco hay. amarillo, porque hay una paleta de blanco. Que sea blanco, hombre. Ya, sencillito. Lo estoy buscando todavía, estoy buscando un sastre. Hombre, y dele allá algunas costureras, no lo compre de marca, dele la posibilidad que una costurera, que Una hay muchas emprendedora. todavía allá, Sastre, sastre. o el sastre, Sí. se lo puedan hacer. Y si lo encuentra me dice para que me haga también a mí. Porque eso es difícil Pero los encontrar hay. buenos sastres. Pero los hay. Así es. Pausa y regresamos.